Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Les habla su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 6 de este mes de abril. Ya estamos con el último domingo de este tiempo de Cuaresma, domingo quinto dentro de la Cuaresma, porque si Dios quiere, la siguiente semana sería Domingo de Ramos. Y así se empieza la Semana Santa, la Semana Mayor, donde pues los que gusten participar de los días santos en Montemaría, estamos el Domingo de Ramos, empieza a las 9:30, a las 10:30. A las 10:30 la procesión para llegar a Montemaría con la celebración de la Santa Misa de las 12. De allí pues la Santa Misa y la bendición de los ramos y todo esto. Después el Jueves Santo, que es 17, solamente hay una misa dentro de todo el día, ¿verdad? Y va a ser a las 8 de la noche en Montemaría. Es una sola misa a las 8 de la noche. Después se continúan las representaciones. Jueves Santo. El Viernes Santo es el Vía Crucis. Empieza en la Glorieta del Peregrino a las 9:30 de la mañana para subir y llegar a Montemaría con la explicación de las 7 palabras y todo esto. A las 3 de la tarde son los oficios divinos y después a las 5 va a ser la procesión en silencio y el pésame a la Virgen. Esto es el Viernes Santo. El Sábado Santo 19 se empieza la misa a las 8 de la noche, la celebración de la Santa Misa. Entonces, dentro de la celebración de la Santa Misa, estamos, el domingo es a las 10, el Domingo de Ramos es a las 10. Vamos. Ok, entonces la celebración de la Santa Misa del sábado es a las 8 de la noche también. La misa es afuera, si es que no llueve, esperemos que no. Y ese día pues la misa sí tarda bastantito porque son 7 lecturas y todo esto. Se hace la bendición del agua y del fuego, ¿verdad? Por lo tanto, se bendicen los cirios pascuales. Entonces, para que puedas adquirir tu cirio y así llevarlo a bendecir el Sábado Santo, la misa es a las 8 de la noche. Ya después, el domingo, pues es las misas ordinarias de 6 de la mañana, 8:30, 12 y 5 de la tarde. Pues así es, los horarios, ¿verdad? Creo que también está por ahí en el Facebook la información de los horarios en el de Montemaría. Bueno, escúchanos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través del Facebook, y los que nos escuchan por la frecuencia 1090 en la radio. Recuerden que este programa hablamos de la vida de los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana, que ya es pues el mes de abril, mes cuarto de este año 2025. Vamos entonces a ver quiénes vamos a estar celebrando a estos santos. El día de hoy, domingo 6, celebramos al profeta Samuel. El día de mañana, lunes 7, San Juan Bautista de la Salle. El martes 8, San Pompilio. El miércoles 9, San Lorenzo de Irlanda. El jueves 10, los mártires colombianos. Y el viernes 11, San Estanislao, obispo y mártir. El sábado 12, Santa Gema Galgani. Repetimos, el día de hoy celebramos al profeta Samuel. Lunes 7, San Juan Bautista de la Salle. Martes 8, San Pompilio. Miércoles 9, San Lorenzo de Irlanda. Jueves 10, los mártires colombianos, y viernes 11, San Estanislao. Sábado 12, Santa Gema Galgani. Pues muchas felicidades a los que van a estar cumpliendo años, celebrando algo en especial en esta semana. Vamos entonces con el día de hoy, domingo 6 de abril, profeta Samuel. Samuel significa Dios me ha escuchado. En la Santa Biblia, la historia de Samuel es una de las más interesantes y hermosas. Está narrada en los libros que se titulan 1 y 2 de Samuel en el Antiguo Testamento.
Era hijo de Elcana y Ana, dos israelitas muy creyentes. Ana tenía la enfermedad de la esterilidad que le impedía tener hijos, y por eso la otra esposa de su marido la humillaba continuamente. Ana lloraba de continuo y ya no quería ni comer. Y sucedió que en un año, cuando subieron a rezar a la casa de oración de Israel en Silo, Ana quedó mucho tiempo junto al altar rezando con mucha fe y gran fervor. Y el sacerdote Elí, al verla mover tanto los labios, le dijo: «Usted debe estar borracha y así no debe venir acá». Ella le respondió: «No estoy borracha, lo que estoy es muy angustiada y he venido a implorar el favor de Dios». El sacerdote le dijo: «Vete en paz, que el Señor ha escuchado tu oración». Entonces Ana le hizo a Dios este voto o promesa: «Si me concedes un hijo varón, te lo ofreceré para que se dedique a servirte a ti en la casa de oración». Y ella volvió contenta a su casa lejana. Y al año le dio Dios su primer hijo, el cual le puso por nombre Samuel, que significa Dios me ha escuchado. Porque ella decía: Dios ha escuchado la oración que yo hice pidiendo un hijo. Cuando el niño ya fue grandecito, la mamá lo llevó a casa de oración en Silo y se lo ofreció a Dios para que se dedicara para siempre a servir junto al altar. Y llevó de regalo al templo un novillo de 3 años, un bulto de harina y una vasija de vino. Y entonó un hermoso himno diciendo: «Mi corazón se regocija por el Señor, porque no hay santo como nuestro Dios, porque Él a la mujer estéril le permite tener hijos. El Señor hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Él guarda los pasos de sus amigos. Él es un Dios que sabe. Él es quien pesa todas las acciones». El sacerdote del templo se llamaba Elí y tenía 2 hijos muy atrevidos que cometían muchas fechorías y maldades. Y el papá no se atrevía a corregirlos. Los pecados de estos jóvenes disgustaban mucho a Dios y él se propuso enviarles un castigo. El niño Samuel se quedaba cada noche a dormir en la casa de oración para cuidarla. Y una noche oyó que lo llamaban diciendo: «Samuel, Samuel». El joven creyó que era Elí, el que lo llamaba, y corrió a donde el sacerdote y le dijo: «Aquí estoy, Señor. ¿Me ha llamado?». Elí le dijo: «No te he llamado, vete a dormir en paz». Pero la voz de Dios volvió a llamar: «Samuel, Samuel». El jovencito corrió otra vez donde Elí para ver que lo necesitaba. Y sucedió por 3 veces. Entonces Elí se dio cuenta de que era Dios el que lo llamaba y le dijo: «Si te vuelve a llamar, le dirás: habla, Señor, que tu siervo te escucha». Y así lo hizo Samuel cuando Dios lo volvió a llamar, y entonces oyó que Dios le decía: «Voy a castigar a Elí y a sus hijos con terrible mal, porque los hijos hicieron grandes males y el padre no los ha corregido». Y sucedió entonces que los filisteos atacaron al pueblo de Israel, y los hijos de Elí se fueron con todo el ejército a defender la patria, y se llevaron el arca de la alianza, donde estaba el maná y las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Y se dio una gran batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas e hicieron una gran matanza, y asesinaron a los 2 hijos de Elí, que se habían robado el arca de la alianza. Cuando un mensajero llegó corriendo a contar a Elí que se habían robado el arca y habían matado a sus 2 hijos, el pobre anciano que estaba sentado en una silla se fue de para atrás del susto y se desnucó. El pueblo eligió entonces como sacerdote al joven Samuel, y Dios empezó a traerle sus mensajes y a guiarlo en todo, porque Samuel era un santo. Los filisteos devolvieron el arca y hubo paz. El pueblo pidió que se le diera un rey. Samuel consultó a Dios y el Señor le dijo que el rey sería Saúl, el cual era el último de la última familia de la más pequeña de la tribu de Israel. Samuel lo llamó y le echó aceite sagrado sobre su cabeza y lo proclamó rey ante todo el pueblo. Y sucedió que Saúl empezó a desobedecer a lo que Dios ordenaba, y entonces el Señor le dijo a Samuel: «He retirado mi espíritu de Saúl y lo he pasado a David. Irás a Belén y ungirás a este joven como rey». Samuel se fue a Belén a buscar a David. Este era un pastor de ovejas y estaba en el campo cuidando los animales. Samuel lo hizo venir y echando aceite sagrado sobre su cabeza lo ungió.
Y desde entonces el Espíritu de Dios vino a David y lo fue guiando en todas sus acciones. Ya anciano, Samuel reunió a todo el pueblo y le dijo: durante 40 años los he guiado espiritualmente. Ahora les pido que si alguno tiene una queja contra mí, la diga claramente. Y si alguno le ha quitado algo o le ha hecho algo mal, que lo diga sin más. Y el pueblo entero le respondió: ningún mal nos has hecho y a nadie le has quitado nada, y nadie tiene la menor queja contra ti. Y así terminó santamente su larga vida este hombre que desde muy pequeño fue llevado por su madre a servir junto al altar a Dios, y que cada día y cada hora tuvo por único fin de su existencia agradar a nuestro Señor. Que Dios nos envíe muchos sacerdotes tan santos como Samuel. Amén. Pues hoy le estamos celebrando al profeta Samuel. Vamos con el día de mañana, lunes 7, San Juan Bautista de La Salle. Es el fundador de los hermanos cristianos y nació en Francia en el año 1651. Nació en Reims y murió en Rouen, las dos ciudades que hizo famosa Santa Juana de Arco. Su vida coincide casi exactamente con los años del famoso Luis XIV. Probablemente su existencia había pasado desapercibida si se hubiera contenido con vivir de acuerdo a su clase social adinerada, sin preocuparse por hacer ninguna obra excepcional a favor del pueblo necesitado. Pero la fuerza misteriosa de la gracia de Dios encontró en él un instrumento dócil para renovar la pedagogía y fundar las primeras escuelas profesionales y las más antiguas escuelas normales. Fundar una comunidad religiosa que se ha mantenido en principalísimos puestos en la educación de todo el mundo. Este santo fue un genio de la pedagogía o arte de educar. San Juan Bautista de La Salle, si San Juan Bautista de La Salle viviera hoy aquí en la tierra, abriría los ojos aterrado al ver que la educación se ha secularizado, es decir, se ha organizado como si Dios no existiera y solo se preocupa por hacer de los seres humanos unos animalitos muy bien amaestrados, pero sin fe, sin mirar a la eternidad ni importarle nada la salvación del alma, porque para él lo imprescindible, lo que constituía su obsesión, era obtener la salvación del alma de los educandos y hacerles crecer en la fe. Si no hubiera sido por estos dos fines, él no habría emprendido ninguna obra especial, porque esto era lo que en verdad le interesaba y le llamaba la atención, hacer que los educandos amaran y obedecieran a Dios y consiguieran llegar al reino eterno del cielo. Juan Bautista estudió en el famoso seminario de San Sulpicio en París y allí recibió una formidable formación que le sirvió para toda su vida. Fue ordenado sacerdote y por su posición social y sus hermosas cualidades parecía destinado para altos cargos eclesiásticos, cuando de pronto, al morir su director espiritual, lo dejó como encargado de una obra para niños pobres que el santo sacerdote había fundado, una escuela para niños y un orfanato para niños pobres, dirigido por unas hermanas llamadas del Niño Jesús. Allí, en esa obra, lo esperaba la divina providencia, para encaminarlo hacia la gran obra que le tenía destinado, ser el reformador de la educación. La Salle le dio un viaje de 180 grados a los antiguos métodos de la educación. Antes enseñaba a cada niño por aparte. Ahora La Salle los reúne por grupos para darles clases. En la actualidad esto parece tan natural, pero en aquel tiempo era una novedad. Antiguamente se educaba con base a gritos y golpes. El padre Juan Bautista reemplaza el sistema de terror por el método del amor y de la convicción. Y los resultados fueron maravillosos. La gente se quedaba admirada al ver cómo mejoraba totalmente la juventud al ser educada con los métodos de nuestro santo. No les enseñaba solamente cosas teóricas y abstractas, sino sobre todo aquellos conocimientos prácticos que más les iban a ser de utilidad en la vida diaria. Y todo con base a la religión y a la amabilidad. La Salle empezó a reunir a sus profesores para instruirlos en el arte de educar y para formarlos fervorosamente en la vida religiosa. Y con los más entusiastas fundó la comunidad de hermanos de las escuelas cristianas, que hoy son unos 15,000 en más de 1,000 colegios en todo el mundo, y siguen siendo una autoridad mundial en pedagogía, en el arte de educar a la juventud.
El éxito de los hermanos cristianos fue inmenso desde el principio de su congregación y ya en vida del santo abrieron colegios en muchas ciudades y en varias naciones. Un 15 de agosto los consagró San Juan Bautista a la Santísima Virgen y han permanecido fervorosos propagadores de la devoción a la Madre de Dios. Al principio algunos le fallaron porque el santo era tan bondadoso que no podía imaginar mala voluntad de ninguno de sus discípulos. Para él, todo el mundo era bueno y por mucho que le hubieran ofendido, estaban siempre dispuestos a perdonar y a volver a recibir al que había faltado. Y hubo la prueba dolorosísima de ver que algunos lo engañaron y se dejaron contagiar por el espíritu del mundo. Pero luego sus asesores lo convencieron para que no aceptara ciertos sujetos no confiables y que expulsara a algunos que se habían vuelto indignos. Y el santo, aceptando con toda humildad y mansedumbre los buenos consejos recibidos, procedió a purificar muy a tiempo su congregación. Siendo de familia muy rica, repartió todos sus bienes entre los pobres y se dedicó a vivir como pobre. Los últimos años, cuando renunció a ser superior general de su congregación, pedía permiso al superior hasta para hacer los más pequeños gastos. Los viajes, aunque a veces muy largos, los hacía casi siempre a pie y pidiendo limosna para alimentarse por el camino, durmiendo en casitas muy pobres, llenas de plagas y de incomodidades. Una vez pasó todos los 3 meses del crudísimo invierno en una habitación sin calefacción, con ventanas llenas de rendijas y con algunos grados bajo cero. Esto le trajo un terrible reumatismo que durante todo el resto de su vida le produjo tremendos dolores y las anticuadas curaciones que le hicieron para este mal lo torturaban todavía mucho más. En su juventud, por ser de familia muy adinerada, había gozado de una alimentación refinada y muy sabrosa. Cuando se dedicó a vivir la pobreza de una comunidad fervorosa y en la cual los alimentos eran rudos y desagradables, tenía que aguantar muchas horas sin comer para que su estómago fuera capaz de recibirle esos alimentos tan burdos. Su sonata y su manto eran tan pobres y tan descoloridos que un pobre no se los habría aceptado como limosna. Su humildad era tan grande que se creía indigno de ser el superior de la comunidad. Estaba siempre dispuesto a dejar su alto puesto, y alguna vez que por calumnias dispuso la autoridad superior quitándolo de ese cargo, él aceptó inmediatamente. Pero todos los hermanos firmaron un memorial anunciando que no aceptaban por el momento a ningún otro como superior, sino al santo fundador, y tuvo que aceptar seguir con el superiorato. No se cansaba de recomendar con sus palabras y sus buenos ejemplos a sus religiosos y amigos que la preocupación número 1 del educador debe ser siempre el tratar que los educandos crezcan en el amor a Dios y en la caridad hacia el prójimo, y cada maestro debe esforzarse con toda su alma por tratar que los jovencitos conserven su inocencia si no la han perdido o que recuperen su amistad con Dios por medio de la conversión y de un inmenso horror al pecado y a todo lo que pueda hacer daño a la santidad y a todo lo que se oponga a la salvación eterna. Pasaba muchas horas en oración y les insistía a sus religiosos que lo que más éxito consigue en labor de un educador es orar, dar buen ejemplo y tratar a todos como Cristo lo recomendó en el Evangelio, haciendo a los demás todo el bien que deseamos que los demás nos hagan a nosotros. San Juan Bautista de la Salle murió el 7 de abril del año 1619, a los 68 años. Fue declarado santo por el Sumo Pontífice León XIII en el año 1900 y el Papa Pío XII lo nombró patrono de los educadores del mundo entero. Santo educador, tú que recomendabas que se concediera la máxima importancia a la clase de religión, considerándola la más provechosa de todos en todo colegio y escuela. Pídele al buen Dios que la clase de religión vuelva a estar en primerísimo lugar en nuestros centros de educación y no vaya a ser reemplazada jamás por otras asignaturas menos importantes. Y ruégale a Dios que nos envíe muchos santos y muy fervorosos profesores de religión. Amén. Pues hoy lo vamos a estar celebrando el día de mañana, lunes 7, San Juan Bautista de la Salle. Para seguir compartiendo con ustedes estos santos que estaremos celebrando, y nada más llevamos 2 días, fíjense. Bueno, vamos ahora con el martes 8 de abril. San Pompilio, veamos quién fue. San Pompilio fue llamado el dramaturgo de Nápoles. Dramaturgo es el que consigue milagros, el que obra prodigios. Nació en Montecalvo,
Italia en el año 1710 de una familia adinerada y de mucho abolengo, es decir, con antepasados que habían sido muy famosos e importantes. Cuando apenas tenía 10 años, se encontró en el sótano de su casa un cuadro antiquísimo de la Santísima Virgen, y quitándole el polvo lo colocó en su habitación y le dijo a la mamá: un día, cuando yo sea sacerdote, vendré y celebraré la misa delante de este cuadro. Sus hermanos se reían, pero él estaba seguro de que sí iba a ser así. Su padre quería que se dedicara a administrar los bienes de la familia, pero el joven deseaba ardientemente ser sacerdote. Sin embargo, como ya tenía otro hermano en el seminario, el papá le negó el permiso para hacer estudios sacerdotales, añadiendo que le bastaba con tener un hijo sacerdote. Mas sucedió que el hermano seminarista murió con gran fama de santidad, y entonces nuestro joven se reafirmó en su propósito de llegar a ser sacerdote. Y como su padre se oponía, un día después de escuchar un hermoso sermón vocacional de un padre escolapio, se puso de acuerdo con el predicador y se fugó de la casa paterna, dejando a su padre una carta pidiéndole excusas por ese atrevimiento. El papá corrió a la casa de los padres escolapios a reclamar a su hijo, pero Pompilio le demostró tan grandes deseos de llegar a ser sacerdote y le expuso tan fuertes razones para ello, que su padre tuvo al fin que aceptar y lo dejó en el seminario. A los 24 años fue ordenado sacerdote y la comunidad lo dedicó a enseñar a los niños pobres de las escuelas pías. Su salud era muy deficiente y una tos continua le hacía sufrir mucho. Pero a pesar de esto nunca faltaba a sus clases y sus alumnos hacían verdaderos progresos muy notorios a todos. Y entonces empezó a tener fama de ver a lo lejos lo que estaba sucediendo en otras partes. De vez en cuando se quedaba con la mirada fija en la lejanía y anunciaba hechos que sucedían a gran distancia. Un día estando en clase se quedó mirando hacia lo lejos y dijo a los alumnos: algo grave está sucediendo a uno de los nuestros. Luego preguntó: ¿quién falta en clase? Le respondieron Juan Capretti. Se quedó un rato pensando y exclamó: recemos por él, porque está en grave peligro. Luego envió a un alumno y le dijo: vaya a la casa de Juan y pregunte por él. El muchacho llegó a la casa de Capretti y preguntó si sabían dónde estaba. La mamá y la hija, que se imaginaban que estaba en la escuela, corrieron a su habitación y lo encontraron tendido por el suelo. Lo sacudieron y despertó de un ataque. Luego contó: sentí un terrible dolor de cabeza y creí que me moría. Pero de un momento a otro como que una mano pasó sobre mi frente y recobré la salud. Cuando el mensajero volvió a clase a contar lo sucedido, el padre Pompilio dijo muy contento a los jóvenes: Dios ha escuchado la oración que dirigimos a nuestro amigo Juan. Su devoción a la Santísima Virgen era inmensa. En sus ratos libres fabricaba camándulas y las regalaba a todos los que querían rezar el rosario. A todos les recomendaba: sean muy devotos de la Santísima Virgen María. Cuando después de varios años de ser sacerdote fue por primera vez a celebrar la Santa Misa a su casa, su madre, sin recordar lo que le había dicho en la niñez, le preparó el frente del altar del cuadro que el niño había sacado del sótano. Pompilio, al final de la misa, exclamó: bendito sea Dios que me ha permitido cumplir aquellas palabras que de niño dije, al encontrar este cuadro de la Virgen Santísima en el subterráneo. Un día celebraré misa ante esta imagen de la Santísima Virgen. Los superiores lo enviaron de misiones a pueblos muy lejanos, donde no había sino campesinos y pastores pobres. Él andaba kilómetros y kilómetros y se le gastaban mucho los zapatos y no tenía dinero para reponerlos. Entonces se dispuso a caminar descalzo y así lo hizo por muchísimos caminos. A quien le llamaba la atención diciéndole que esto era indigno de un sacerdote, le respondía: no se afane, que así andaba nuestro Señor. Su sotana era de lo más remendado que se le encontraba, pero así imitaba también la pobreza de Jesús y cumplía lo que dijo el Divino Maestro: dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y con esas penitencias lograba la conversión de muchos pecadores. En la Semana Santa hacía el Via Crucis en vivo y él cargaba al hombro una pesadísima cruz y descalzo subía a una montaña rezando el Santo Via Crucis con el pueblo. La gente se admiraba de su santidad y de sus penitencias y trataban de hacer también algunos sacrificios. Dice: fue enviado a Nápoles y allá predicaba muy fuertemente contra los usureros y los que en casas de compraventa favorecen a los tramposos.
Entonces los dueños de las compraventas dispusieron inventarle toda clase de calumnias y lo acusaron ante el señor arzobispo. Y lograron convencerlo. El prelado les dio permiso de que llevaran la acusación ante el rey. Y tantas mentiras dijeron que el rey decretó que el padre Pompilio debería ser expulsado. Llegaron los policías a la casa de los padres a llevarse al padre al destierro. Pero él, subiéndose a la carroza, les dijo que sin permiso del superior no podía alejarse. Y por más fuerte que le dieron a los caballos, no se movieron. Entonces llamaron al superior, el cual le dijo: «Puede irse, padre». Y en ese momento pareció como si les hubieran soltado las patas a los caballos y salieron a galope. Los que lo llevaban al destierro lo vieron suspirar y le preguntaron: «¿Por qué suspira por tener que irse al destierro?». Y respondió: «Suspiro porque el que se inventó estas calumnias le ha tocado irse ahora para la eternidad a dar cuentas a Dios». Y así fue. Aquel mismo día el inventor de las calumnias murió de repente. Y el pueblo de Nápoles hizo tantas manifestaciones en favor del padre Pompilio que el rey tuvo que decretar que podía volver a la ciudad. Pero para evitar más problemas, los superiores lo destinaron a predicar en los pueblos de los alrededores. Y sucedió que un niño se cayó en un hoyo muy profundo y parecía que se ahogaba. La mamá llamó a nuestro santo. Él se puso a rezar y el agua del pozo se fue subiendo y sacó al niño hasta la orilla, sin haberse ahogado. Sus milagros y prodigios eran continuos y maravillosos. A veces se elevaba por los aires mientras rezaba. Pero los agotadores trabajos por la salvación de las almas lo debilitaron y en el año 1766, cuando apenas tenía 55 años, un día, en medio de sus compañeros religiosos, exclamó: «Oh, la Madre Preciosa, la Mamá Linda viene a llevarme al cielo», y murió dulcemente. Quiera Dios enviarnos muchos profesores y predicadores tan entusiastas y fervorosos como Pompilio, aunque no logren hacer tantos milagros como él. Pues fíjense, lo estamos celebrando el martes 8 de abril. Vamos con el día miércoles 9, San Lorenzo de Irlanda. San Lorenzo nació en Irlanda hacia el año 1128, de la familia O'Toole, que era dueña de uno de los más importantes castillos de la época. Cuando el niño nació, su padre dispuso pedirle al conde enemigo que quisiera ser padrino del recién nacido. El otro aceptó, y desde entonces estos dos condes, ahora compadres, se hicieron amigos y no lucharon más el uno contra el otro. Cuando los llevaban a bautizar, apareció en el camino un poeta religioso y preguntó qué nombre le iban a poner al niño. Le dijeron un nombre en inglés, pero él les aconsejó: «Pónganle por nombre Lorenzo, porque este nombre significa coronado de laureles por ser vencedor». Y es que el niño va a ser un gran vencedor en la vida. A los papás les agradó la idea y le pusieron por nombre Lorenzo. Y en verdad que fue un gran vencedor en las luchas por la santidad. Cuando el niño tenía 10 años, un conde enemigo de su padre le exigió como condición para no hacerle la guerra que le dejara a Lorenzo como rey. El señor O'Toole aceptó y el joven fue llevado al castillo del gran guerrero. Pero allí fue tratado con crueldad y una de las personas que lo atendían fue a comunicar la triste noticia a su padre. Y éste exigió que le devolvieran a su hijo. Cuando el tirano no aceptó devolverlo, el señor O'Toole le secuestró 12 capitanes al otro guerrero y puso como condición para entregarlos que le devolvieran a Lorenzo. El otro aceptó, pero llevó al niño a un monasterio para que apenas entregaran a los 12 secuestradores, los monjes devolvieran a Lorenzo. Y sucedió que el jovencito le agradó inmensamente la vida del monasterio y le pidió a su padre que lo dejara quedar a vivir allí, porque en vez de la vida de guerrero, de guerras y batallas, a él le agradaba la vida de lectura, oración y meditación. El buen hombre aceptó y Lorenzo llegó a ser un excelente monje de ese monasterio. Su comportamiento en la vida religiosa fue verdaderamente ejemplar, dedicadísimo a los trabajos de campo y brillante en los estudios, fervoroso en la oración y exacto en la obediencia. Fue ordenado sacerdote y al morir el superior del monasterio, los monjes eligieron con unanimidad a Lorenzo como nuevo superior. Por aquellos tiempos hubo una tremenda escasez de alimentos en Irlanda, por causa de las malas cosechas, y las gentes hambrientas recorrían pueblos y veredas, robando y saqueando cuanto encontraban. El abad Lorenzo salió al encuentro de los revoltosos con una cruz en lo alto y pidió que en vez de dedicarse a robar, se dedicaran a pedir a Dios que les ayudara.
Las gentes le hicieron caso y se calmaron, y él, sacando todas las provisiones de su inmenso monasterio, las repartió entre el pueblo hambriento. La caridad del santo hizo prodigios en aquella situación tan antiguosa. En el año 1161 falleció el arzobispo de Dublín, capitán de Irlanda, y el clero y el pueblo estuvieron de acuerdo que el más digno para este cargo era el abad Lorenzo. Tuvo que aceptar, y como en todos los oficios que le encomendaban, en este cargo se dedicó con todas sus fuerzas a cumplir sus obligaciones del modo más exacto posible. Lo primero que hizo fue tratar de que los templos fueran en lo posible los más bellos y bien presentados. Luego se esforzó porque cada sacerdote se esmerara en cumplir lo mejor posible sus deberes sacerdotales, y enseguida se dedicó a repartir limosnas con gran generosidad. Cada día recibía 30, 40 o 60 menesterosos en su casa episcopal y él mismo les servía la comida. Todas las ganancias que obtenía como arzobispo las dedicaba a ayudar a los más necesitados. En el año 1170 los ejércitos de Inglaterra invadieron Irlanda, llenando el país de muerte, de crueldad y de desolación. Los invasores saquearon los templos católicos, los conventos y llenaron de horror a todo el país. El arzobispo Lorenzo hizo todo lo que pudo para tratar de detener tanta maldad y salvar la vida y los bienes de los perseguidos. Se presentó al propio jefe de los invasores a pedirle que devolvieran los bienes a las iglesias y que detuvieran el pillaje y el saqueo. El otro, por única respuesta, le dio una carcajada de desprecio, pero pocos días después murió repentinamente. El sucesor tuvo temor y le hizo mucho más caso a las palabras y recomendaciones del santo. El arzobispo trató de organizar la resistencia, pero viendo que los enemigos eran muy superiores, desistió de su idea y se dedicó con todos sus monjes a reconstruir los templos y los pueblos y se fue a Inglaterra, a suplicar al rey invasor que no permitiera los malos tratos de su ejército contra los irlandeses. Estando en Londres de rodillas rezando en la tumba del santo Thomas Becket, un obispo inglés que murió por defender la religión, un fanático le asestó terribilísimas pedradas en la cabeza. Gravemente herido, mandó traer un poco de agua. La bendijo e hizo que se le echaran en la herida de la cabeza y apenas el agua llegó a la herida, cesó la hemorragia y obtuvo la curación. El Papa Alejandro III nombró a Lorenzo como su delegado especial para toda Irlanda y él, deseoso de conseguir la paz para su país, se fue otra vez en busca del rey de Inglaterra, a suplicarle que no tratara mal a sus paisanos. El rey no le quiso atender y se fue para Normandía, y hasta allá lo siguió el santo, para tratar de convencerlo, pero a causa del terrible frío y del agotamiento producido por tantos trabajos, murió allí, en Normandía, del año 1180, al llegar a un convento. Cuando el abad le aconsejó que hiciera el testamento, respondió: «Dios sabe que no tengo bienes ni dinero, porque todo lo he repartido entre el pueblo. Ay, pueblo mío, víctima de tantas violencias, ¿quién logrará traer la paz? Seguramente desde el cielo debe de haber rezado mucho por su pueblo, porque Irlanda ha conservado la religión y la paz por muchos siglos. Estos son los verdaderos patriotas, los que como San Lorenzo de Irlanda emplean su vida toda para conseguir el bien y la paz para sus ciudadanos. Dios nos envíe muchos patriotas como él. Amén». Pues fíjense, este es San Lorenzo. Nos faltaban, porque ahora sí que no alcanzamos a decirlos todos, nos faltó el jueves 10, los mártires colombianos de las comunidades de San Juan de Dios. También nos faltó, dijimos el martes, el viernes 11, San Estanislao, y el sábado 12, Santa Gema Galgani. Pues hasta aquí vamos a dejarla porque el tiempo se ha terminado. Recuerden, la siguiente semana, el domingo es Domingo de Ramos. La procesión se empieza a las 10 en la Glorieta del Peregrino para llegar a Monte María. Y ya después, toda la Semana Santa, los días santos, jueves, la misa es a las 8, el viernes a las 9:30, el Vía Crucis, a la tarde a las 3 de los oficios, a las 5 la procesión y el pésame a la Virgen, y el sábado, misa de Resurrección a las 8 de la noche. Preparémonos para esta Semana Santa, esta Semana Mayor 2025. Continuamos con la celebración de la Santa Misa en unos momentos más, recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.